¿Alguna vez has sentido que tu vida se te cae en las manos, que lo que antes te sostenía ya no está, y que Dios, en lugar de rescatarte rápido, parece guardar silencio? ¿Has tenido días donde no entiendes nada, donde preguntas ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Y sin embargo, dentro de ti sientes que esto no puede ser el final. Si te has hecho estas preguntas, quédate. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Hoy vas a descubrir qué es lo que Dios realmente está haciendo contigo cuando todo se derrumba, cuando se quiebran las relaciones, cuando las puertas se cierran, cuando orar duele y esperar agota. Porque aunque ahora no lo parezca, no estás perdiendo tu vida, estás siendo preparado para ella. A veces Dios destruye lo que te sostenía para enseñarte quién realmente te sostiene. A veces Dios calla para despertar tu oído espiritual. A veces Dios te deja sin nada para mostrarte que nunca estuviste solo. No importa cómo te sientas en este momento, confundido, cansado, quebrado o sin fuerzas. Lo que estás viviendo tiene un propósito. Y cuando entiendas lo que Dios está construyendo dentro de ti, verás que este derrumbe no es una derrota, es una intervención divina. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Dios, abre mis ojos, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Cuando algo en tu vida se rompe, cuando un área que pensabas estable se cae sin aviso, lo primero que sientes es confusión. Te preguntas qué hiciste mal, por qué Dios no interviene antes de que las cosas se desmoronen, por qué permite que toques fondo cuando Él podría detenerlo todo con una sola palabra. Pero lo que casi nunca vemos al principio es que el derrumbe no es el final, es el comienzo de una revelación. Dios usa los momentos de ruptura para mostrarte lo que no podías ver cuando estabas cómodo, seguro o rodeado de apoyos falsos. Cuando todo está en pie, creemos que sabemos lo que necesitamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero cuando algo cae, cuando una temporada se apaga o una puerta se cierra violentamente, Dios te pone frente a verdades que ignoraste. Señales que pasaste por alto y áreas internas que necesitaban ser tratadas y no lo sabías. Así actúa Dios con sus escogidos. Así actuó siempre. Piensa por un momento en José. Mientras vivía con su padre, rodeado de amor y protección, José no sabía quién era realmente, no conocía la profundidad de su carácter, ni la fortaleza espiritual que Dios quería desarrollar en él. Sus sueños eran reales, pero su corazón aún no estaba listo para el propósito. Fue necesario que todo a su alrededor se viniera abajo, la traición de sus hermanos, la pérdida de su túnica, la pérdida de su hogar, la pérdida de su libertad. Todo se derrumbó. Pero ese derrumbe no era castigo, era revelación. José no perdió su identidad, la descubrió. Y así sucede contigo. Cuando Dios permite que tus estructuras más fuertes caigan, no es para avergonzarte, ni para destruirte, ni para dejarte sin rumbo. Es para mostrarte quién eres sin máscaras, sin dependencias equivocadas, sin apoyos que te estaban robando la vista espiritual. Dios te revela la verdad cuando ya no puedes sostener la mentira. Por eso hay temporadas donde Dios permite que se rompa algo que tú jamás hubieras dejado ir.
porque mientras estaba en pie, estaba tapando lo que necesitabas ver. Estaba nublando tu discernimiento. Estaba callando tu verdadera identidad. A veces Dios te quita algo para devolverte la vista. Mira a Moisés. Príncipe en el palacio, seguro, respetado, con futuro garantizado, pero completamente desconectado de su propósito. Tuvo que perderlo todo, tuvo que huir, tuvo que ver cómo su vida privilegiada se derrumbaba. ¿Qué ganaba Dios con eso? Revelación. En el desierto, Moisés descubrió quién era realmente, no un príncipe de Egipto, sino un libertador para Israel. El derrumbe le mostró lo que el lujo ocultaba. Dios hace eso contigo cuando ya no puedes avanzar con la versión de ti que estás sosteniendo. A veces te rompe algo para mostrarte que estás viviendo por debajo del llamado que Él puso en ti. Que estás actuando desde el miedo, no desde la fe. Que estás tomando decisiones desde la herida, no desde la sabiduría. Que estás caminando en tu fuerza, no en la suya. Pero mientras todo está estable, es difícil verlo. Dios te revela la verdad cuando ya no puedes vivir en la ilusión. Y esa revelación duele. La verdad casi siempre duele al principio. Duele ver que estabas confiando en personas que no debías. Duele ver que estabas sosteniendo caminos que ya no tenían vida. Duele ver que estabas cargando pesos que Dios jamás te pidió llevar. Duele, sí, pero libera. Porque Dios no revela para condenar, Dios revela para sanar. Cuando Él derrumba algo en tu vida es porque está preparando tu corazón para cosas más grandes que lo que estabas persiguiendo. Y para avanzar hacia lo nuevo, necesitas ver con claridad. Por eso Dios comienza por mostrarte lo que tú no querías mirar, tu cansancio, tus heridas no sanadas, tus motivaciones mezcladas, tus dependencias emocionales, tus áreas sin disciplina. Tus relaciones que estaban afectando tu propósito, tus caminos que no te llevaban a ningún lugar. No te está castigando, te está mostrando la raíz. A muchos les cuesta creerlo, pero Dios revela más en las caídas que en las elevaciones. En la cima ves el resultado, pero en el valle ves la verdad. Y esa verdad, aunque te sacuda, será la que te prepare para el lugar al que Él quiere llevarte. Por eso, cuando todo se derrumba, lo primero que Dios hace es encender una luz en medio de las ruinas. Una luz que te muestra lo que estaba oculto. Una luz que te confronta con lo que evitabas. Una luz que te invita a crecer. Dios no derrumba para dejarte en la oscuridad, derrumba para que puedas ver mejor. Piensa por un momento en David. Antes de convertirse en rey, tuvo que ver cómo cada estructura a su alrededor se desmoronaba. Perseguido por Saúl, traicionado, humillado, escondido en cuevas. ¿Qué revelaba Dios con todo eso? Que el futuro rey no podía vivir apoyado en aplaudidores, ni en posiciones, ni en victorias humanas. Tenía que aprender a ver la verdad. Y la verdad era esta: su fuerza estaba en Dios, no en su entorno. Lo mismo está pasando contigo ahora. Si estás en una temporada donde todo parece caerse, donde te sientes desnudo emocionalmente, donde sientes que nada sostiene tu vida, entiende esto: no es destrucción, es revelación. Dios te está mostrando quién eres realmente. Te está revelando lo que estabas ignorando. Te está enseñando a ver con ojos espirituales. Te está mostrando tu identidad antes del próximo nivel. Porque nadie puede caminar al propósito con una identidad confundida. Nadie puede avanzar cargando mentiras. Nadie puede crecer sin primero ver. Cuando todo se derrumba, Dios abre tus ojos. Y aunque ahora no entiendas por qué tanto movimiento, por qué tanta pérdida, por qué tanto silencio, por qué tantas cosas a la vez, recuerda esto:
Dios te está revelando algo que cambiará tu vida para siempre. Cuando termine este proceso, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué Dios permitió que aquel mundo mío se cayera. No me estaba destruyendo, me estaba despertando. Hay momentos en los que Dios no solo revela, sino que corta. Y aunque suene duro, esta es una de las acciones más misericordiosas que Dios puede tener contigo. Porque cuando Él permite que algo caiga, que algo se rompa, que algo se vaya, no es porque te esté quitando la vida, sino porque te está quitando lo que estaba bloqueándola. Dios corta lo que no puede acompañarte al lugar al que Él te quiere llevar. Y aquí es donde muchos tropiezan: queremos avanzar, pero sin soltar. Queremos el futuro, pero aferrados al pasado. Queremos la promesa, pero cargando vínculos que lastiman la visión. Queremos la bendición, pero insistimos en caminar con personas, hábitos o caminos que Dios ya marcó como temporales. Cuando todo empieza a caerse, no significa que Dios esté fallando, significa que Dios está limpiando. Así lo hizo siempre con quienes llamó. Mira la vida de Abraham. Había recibido una promesa poderosa: sería padre de una gran nación. Pero antes de poder avanzar, Dios tuvo que cortar cosas en su vida. Su tierra. Su zona de comodidad. Relaciones que estaban limitando su obediencia. Y rutas que lo mantenían en lo seguro, pero no en lo correcto. Para que Abraham pudiera ver la tierra que Dios le mostraría, primero tuvo que dejar la tierra que ya conocía. Dios cortó lo que no podía acompañarlo. Porque lo que iba a venir necesitaba un corazón libre, sin ataduras, sin cargas, sin voces incorrectas. ¿Te suena familiar? ¿No te ha pasado que cuando estás a punto de avanzar, algo se cae? Una relación termina, un camino se cierra, un empleo se pierde, un proyecto se detiene. Y aunque al principio te duele, luego te das cuenta de que eso que se fue no encajaba con la vida que pedías. Que no iba a sostener tu propósito. Que no tenía la madurez para el lugar al que Dios te quería llevar. Dios corta no para destruirte, sino para protegerte. Mira a José. Antes del gobierno, antes del palacio, antes de la exaltación, hubo cortes profundos. Fue separado de sus hermanos. Fue separado de su padre. Fue separado de la comodidad. Fue separado del lugar que amaba. Dios permitió que cada cosa se cayera porque ninguna de esas estructuras podía llevarlo al destino donde Él lo quería. José no podía convertirse en gobernador siendo todavía el hijo favorito. Dios tuvo que cortar ese pasado para hacerlo crecer. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Hay cosas que si Dios no corta, tú nunca soltarías. Hay relaciones que te consumen, pero las sostienes por costumbre. Hay hábitos que te drenan, pero te parecen normales. Hay ambientes que no te dejan avanzar, pero los llamas hogar. Hay caminos que no llevan a ninguna parte, pero los sigues porque te sientes seguro. Entonces Dios, por amor, permite que caigan. Cuando todo se derrumba, Dios está haciendo limpieza a tu alrededor y dentro de ti. Está quitando lo que te estancaba. Está cortando lo que apagaba tu fe. Está rompiendo vínculos que no estaban alineados con tu propósito. Está sacando personas que no iban a caminar contigo en la siguiente temporada. Está cerrando puertas que, si permanecían abiertas, te iban a destruir. ¿Doloroso? Sí. ¿Confuso? También. ¿Necesario? Completamente. Mira a Moisés. Criado en el palacio, rodeado de grandeza, poder, prestigio, pero ese mundo no podía acompañarlo a la misión de liberar a Israel. ¿Qué hizo Dios?
Cortó radicalmente esa temporada. Lo sacó del palacio y lo llevó al desierto. No porque lo hubiera rechazado, sino porque el palacio lo limitaría y el desierto lo formaría. Dios cortó lo que no podía ir con él al propósito. Y Dios está haciendo lo mismo contigo. Él sabe quién puede caminar contigo y quién no. Él sabe qué relación te impulsa y cuál te hunde. Él sabe qué puertas te alimentan la fe y cuáles te roban la paz. Él sabe qué caminos están vivos y cuáles están muertos. Tú ves pérdida, pero Dios ve protección. Tú ves ruptura, pero Dios ve dirección. Por eso, cuando una puerta se cierra de forma dolorosa, no siempre es el enemigo. Muchas veces es Dios diciendo, hasta aquí. Cuando una relación se termina repentinamente, no siempre es traición. A veces es Dios apartando lo que no iba a sostener tu llamada. Cuando un proyecto se cae justo cuando parecía estable, no siempre es mala suerte. Puede ser Dios evitando que inviertas tu vida en algo que iba a colapsar más adelante. Dios no te quita lo que necesitas. Te quita lo que te está quitando a ti. Y cada corte, aunque parezca pérdida, es un acto de amor. Mira al apóstol Pablo. Dios tuvo que cortar su antigua vida completa, su reputación, su forma de pensar, sus alianzas, su camino, su identidad pasada. Todo quedó atrás. Y aunque al principio Pablo quedó entre ruinas, ciego, vulnerable y sin dirección, era ahí donde Dios estaba diciéndole, voy a reconstruirte desde cero. Pero para eso, primero tengo que cortar lo que no sirve. A veces Dios no reconstruye sobre lo que ya tienes, reconstruye desde lo que queda después del derrumbe. Porque lo que viene es demasiado grande como para mezclarlo con lo que ya pasó. Hay bendiciones que no pueden convivir con tus viejos hábitos. Hay promesas que no pueden entrar en espacios donde aún hay heridas abiertas. Hay niveles que solo pueden ser alcanzados cuando lo que pesa ya no está contigo. Dios corta para que puedas correr. Dios corta para que puedas ver. Dios corta para que puedas avanzar sin cargas que te frenen. Pero aquí viene la parte más poderosa. Lo que Dios corta no define tu futuro, lo define lo que Él planta después del corte. Jesús lo explicó cuando dijo que el Padre es el labrador que poda la rama que da fruto para que dé aún más. Eso significa que, incluso cuando estás dando fruto, incluso cuando estás avanzando, incluso cuando te va bien, Dios a veces corta. ¿Por qué? Porque Él no quiere que vivas de temporadas viejas, quiere llevarte a niveles más altos de crecimiento. El corte no es rechazo, es preparación. El corte no es pérdida, es multiplicación. El corte no es abandono, es transición. Y tal vez ahora sientas que Dios te está quitando demasiado. Que tienes menos amigos, menos fuerzas, menos claridad, menos puertas abiertas. Pero recuerda esto. Cuando Dios corta, no disminuye tu vida, la alinea. Él está arrancando lo que no te llevaba a tu propósito. Está limpiando el terreno para que lo nuevo pueda crecer. Está preparando tu corazón para sostener una bendición que aún no has visto. Está cerrando capítulos que ya no te suman. Dios no te deja vacío, te deja listo. Por eso, aunque ahora te duela lo que estás perdiendo, aunque te preguntes por qué algo se cayó tan de repente, aunque no entiendas por qué Dios permitió que eso terminara, confía en esto. Lo que se está cayendo no te pertenece en la temporada que viene. No lo necesitas para tu propósito. No lo necesitas para tu identidad. No lo necesitas para tu llamado. Cuando todo cae, Dios corta lo que no puede ir contigo, porque lo que viene es demasiado sagrado para llevar equipaje viejo. Y aun si ahora ves ruinas, no olvides esto.
Dios siempre corta antes de crecer. Siempre limpia antes de bendecir. Siempre separa antes de levantar. Todo lo que se está cayendo ahora es Dios preparando tu camino. Hay temporadas en las que, por más que ores, por más que te esfuerces, por más que intentes mantener todo en pie, la vida parece desmoronarse entre tus manos. Nada sale como esperas. Lo que amas se aleja. Lo que construiste se cae. Lo que diste por seguro se desvanece. Y en medio de todo eso, surge una pregunta silenciosa que duele más que las pérdidas mismas: ¿por qué Dios está permitiendo esto? Lo que muchas veces no alcanzamos a comprender es que las etapas de aparente pérdida son en realidad etapas de entrenamiento invisible. Dios no te está quitando. Dios te está formando. Él no está destruyendo tu futuro, está fortaleciendo tu capacidad para sostenerlo. Cuando parece que estás perdiendo, Dios no está terminando tu historia, la está preparando para subir de nivel. Dios siempre entrena a sus hijos antes de entregarle lo que les prometió. Siempre. Sin excepción. Y ese entrenamiento casi nunca se da en los momentos cómodos. Se da en los valles. Se da en los silencios. Se da en las noches donde no duermes, en las oraciones donde lloras, en los días donde sientes que no puedes más. Ahí es donde Dios hace su mayor obra. Mira la vida de José. Durante años, todo parecía pérdida: perdió su hogar, perdió su libertad, perdió su reputación, perdió su estabilidad. Pero cada aparente pérdida era en realidad una etapa de preparación. Dios estaba entrenándolo para gobernar, no para sobrevivir. Y gobernar requiere carácter, humildad, paciencia, sabiduría, dominio propio. Todo lo que José aprendió en la cárcel era lo que necesitaría en el palacio. Dios permitió la pérdida para entrenarlo. Eso mismo está haciendo contigo. Hay situaciones que pediste que se resolvieran rápido, pero Dios no las resolvió. No porque no te escuchó, sino porque tu corazón necesitaba crecer para poder sostener lo que le estás pidiendo. Dios no te está negando nada, te está preparando para algo mucho más grande que lo que estás imaginando. Cuando parece que pierdes, Dios está fortaleciendo capacidades que solo florecen en la presión. La fe no crece en la comodidad, crece en la incertidumbre. La paciencia no se desarrolla en la abundancia, se forma en la espera. La madurez espiritual no viene en tiempos fáciles, viene en temporadas donde tienes que confiar sin entender. Y aunque no lo veas, estás siendo entrenado en silencio. Piensa en Moisés. Su entrenamiento no fue en el palacio, aunque ahí tuvo educación, recursos y poder. Su verdadero entrenamiento comenzó cuando tuvo que huir. Cuando perdió todo. Cuando ya no era príncipe, sino un fugitivo. Cuando ya no era visto, sino escondido. Cuando nadie lo seguía, sino que él cuidaba ovejas. El desierto fue su escuela. La soledad fue su aula. La pérdida fue su entrenamiento. ¿Te das cuenta? Las temporadas que creemos que nos destruyen son las que Dios usa para formarnos. David también vivió ese proceso. Ungido como rey, escogido por Dios, y sin embargo pasó años siendo perseguido, durmiendo en cuevas, sin estabilidad, sin seguridad, sin nada que reflejara la promesa que había recibido. Todo parecía al revés: en vez de ascender, descendía; en vez de ganar seguridad, la perdía; en vez de ser honrado, era perseguido. Pero Dios no estaba retrasando la promesa, estaba entrenando al rey. La valentía que David necesitaría no se forma en palacios, sino en desiertos. La autoridad que sostendría a toda una nación no se aprende sentado en un trono, sino siendo quebrantado en secreto.
La visión que dirigirá al pueblo no nace en victorias rápidas, sino en batallas internas. Así es contigo. Dios te dio sueños, promesas, llamados, y ahora parece que vas en la dirección opuesta. Pero esa sensación no significa fracaso. Significa entrenamiento. Significa que lo que Dios tiene para ti es tan grande, tan profundo, tan trascendente, que Él no puede entregártelo sin antes formar un corazón capaz de sostenerlo. Porque todo propósito grande requiere una preparación grande. Y es aquí donde muchos abandonan, cuando la preparación parece pérdida. Cuando lo que Dios hace no parece lógico. Cuando el proceso duele. Pero debes recordar algo, la preparación nunca es castigo, es inversión. Dios está invirtiendo en tu carácter. Dios está invirtiendo en tu fe. Dios está invirtiendo en tu propósito. Dios está invirtiendo en tu futuro. Nada de lo que estás viviendo ahora será inútil. Nada se desperdicia. Ninguna lágrima queda sin propósito. Ninguna oración queda sin respuesta. Ningún sacrificio queda sin producir fruto. Dios está usando absolutamente todo para construir en ti lo que necesitarás para el siguiente nivel. Porque cuando Dios te resta, no te está quitando, te está afinando. Cuando Dios te oculta, no te está rechazando, te está formando. Cuando Dios te deja solo, no te está abandonando, te está fortaleciendo. Cuando Dios te hace esperar, no te está ignorando, te está preparando. Y aun si ahora no ves ningún avance, aunque parezca que retrocedes, aunque sientas que estás perdiendo todas tus batallas, aunque te duela reconocer que no entiendes nada, sigue aquí esta verdad profunda. La preparación siempre parece pérdida antes de parecer bendición. Piensa en Ruth. Antes de encontrarse con Boaz, antes de ser parte de la genealogía de Cristo, vivió pérdidas intensas, muerte, separación, pobreza, incertidumbre. Nada parecía promesa. Nada parecía bendición. Nada parecía futuro. Pero Dios estaba moviendo piezas que ella no veía. Dios estaba abriendo un camino detrás del dolor. Dios estaba preparando un final glorioso a través de un principio doloroso. Todo lo que parecía pérdida era en realidad preparación divina para posicionarla en su destino. Y así es contigo. Dios no juega con tu vida. Dios no improvisa. Dios no te lleva de un lado a otro sin un plan. Él sabe exactamente por qué estás viviendo lo que estás viviendo y a dónde te llevará cada paso. Si en este momento sientes que la vida te está quitando demasiado, mira esto desde el cielo. Dios no está quitándote. Dios está fortaleciendo tu capacidad de recibir. Lo que viene pesa más que lo que se fue. Lo que Dios prometió es más grande que lo que perdiste. Lo que está por llegar exigirá una versión más fuerte, más madura, más alineada y más firme de ti. Y esa versión está naciendo en este proceso. Estás siendo entrenado mientras crees que te estás rompiendo. Estás siendo fortalecido mientras crees que te estás debilitando. Estás siendo preparado mientras crees que estás perdiendo. Nada de lo que Dios permite es para tu destrucción. Todo es preparación para una temporada mayor. Dios no te lleva a un valle sin un propósito. Dios no permite un silencio sin una enseñanza. Dios no deja que algo caiga sin estar construyendo algo más grande detrás. Aunque tu corazón no lo entienda, tu espíritu sabe que esto no termina así. Hay algo más. Hay algo mayor. Hay algo preparado por Dios que necesita esta versión tuya, no la anterior. Cuando parece que pierdes, en realidad estás siendo moldeado. Cuando parece que retrocedes, en realidad estás siendo levantado.
Cuando parece que estás solo, en realidad estás siendo construido en lo profundo. Dios no desperdicia temporadas duras. Dios no desperdicia procesos largos. Dios no desperdicia dolor. Todo lo que está ocurriendo ahora es preparación para lo que has pedido. Y cuando llegue, porque llegará, entenderás que nada de lo que perdiste se comparará con lo que Dios tenía preparado para ti desde el principio. Hay momentos en los que el ruido más fuerte no es el de la tormenta afuera, sino el silencio de Dios adentro. Ese silencio que duele más que cualquier pérdida. Ese silencio que te hace preguntarte si estás orando mal, si Dios se apartó, si hiciste algo que apagó su voz. Ese silencio que te hace revisar todo lo que eres y aún así no encuentras respuestas. Si has estado ahí, si estás ahí ahora mismo, quiero que entiendas esto. Cuando Dios guarda silencio, no está ausente, está trabajando en tu fe. El silencio de Dios no es su indiferencia. Es su taller. Es su laboratorio espiritual. Es el lugar donde Él construye la parte más profunda de tu carácter. Porque la fe que depende de respuestas rápidas no es fe, es emoción. La fe que depende de señales visibles no es fe, es necesidad. La fe verdadera nace cuando Dios calla. El archivo que cargaste lo muestra perfectamente, antes de que Dios haga algo grande, primero entra en una etapa donde parece que desaparece. Pero no desaparece, observa, forma, prueba, madura y fortalece. Así lo vivieron todos los que caminaron con Él. Mira a David. Este hombre, tan amado por Dios, tan ungido, tan escogido, gritaba en sus salmos. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás de mí tu rostro? ¿Por qué estás tan lejos de mis palabras? ¿Hasta cuándo deberé soportar este dolor en mi alma? David no exageraba. Él vivió temporadas enteras donde Dios parecía oculto. Pero en ese silencio, David se volvió uno de los hombres más sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el silencio rompe dependencias superficiales y desarrolla una fe real. Dios no calla para castigarte. Dios calla para abrir tus ojos espirituales. Piensa en Job. Su vida entera se derrumbó en cuestión de días. Pérdidas. Dolor físico. Traición. Incomprensión. Soledad. Desolación emocional. Y encima de eso, silencio. Silencio absoluto. Dios no habló con Job en los primeros capítulos, y aún así Job hizo una declaración que atravesó la historia. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Te das cuenta? La fe más pura no se desarrolla cuando Dios actúa, sino cuando Dios calla. La fe más profunda no nace cuando Dios abre puertas, sino cuando parece que todas se cerraron. La fe más madura no ocurre cuando entiendes el plan, sino cuando confías aunque no entiendas nada. Por eso el silencio es una prueba tan dura, porque te obliga a caminar con los ojos cerrados y el corazón abierto. Abraham también vivió este silencio. Después de la promesa de un hijo, pasaron años sin una sola palabra de Dios. Años donde nada parecía moverse. Años donde el cuerpo de Sara envejecía. Años donde la lógica le gritaba que era imposible. Pero en ese silencio, Abraham aprendió a creer. No porque veía, sino porque confiaba. Y así funciona contigo. Dios usa el silencio para entrenarte a confiar en lo que Él dijo, no en lo que tú ves. Para creer en su carácter, no en tus circunstancias. En el archivo cargado, lo explica de manera magistral. El silencio no es abandono, es la clase de fe. Es el momento donde Dios quiere que aprendas a buscarlo no por lo que hace, sino por quién es.
Porque mientras dependas de señales externas, tu fe será frágil. Pero cuando aprendes a caminar por convicción, tu fe será inquebrantable. Mira a Jesús. Antes de comenzar su ministerio, el Padre lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días sin palabras, sin respuestas, sin compañía. Y en ese silencio, Jesús fue probado, tentado, confrontado. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparándolo para cargar una cruz. Fortaleciendo su espíritu. Alineando su corazón. El silencio fue el escenario donde la fuerza de su misión se afirmó. Lo mismo sucede contigo. Antes de grandes llamados, grandes promesas, grandes cambios, viene el silencio. Un silencio que asusta. Un silencio que confunde. Un silencio que incomoda. Pero también un silencio que te hace fuerte. En ese silencio, lo que verdaderamente crees sale a la luz. En ese silencio, descubres si tu relación con Dios depende de emociones o de convicciones. En ese silencio, te das cuenta de que no necesitas escuchar algo nuevo, necesitas recordar lo que Dios ya dijo. Porque el silencio de Dios no cancela su palabra. El silencio de Dios no elimina sus promesas. El silencio de Dios no destruye su propósito. El silencio solo te enseña a confiar antes de ver. Pero aquí hay una verdad que pocos reconocen. A veces, Dios calla porque tú estás creciendo. Cuando un maestro evalúa, no habla. Cuando un entrenador observa tu resistencia, permanece en silencio. Cuando alguien está desarrollando su capacidad, la instrucción cesa para que lo aprendido se haga realidad. No es que Dios esté lejos, es que estás en examen. Él ya te habló, ya te mostró, ya te enseñó. Ahora quiere ver cómo caminas con lo que ya te dio. Y aunque duela, el silencio tiene un propósito mayor. Rompe tu dependencia del control. Te obliga a soltar la idea de que necesitas ver para creer. Te entrena a vivir desde la fe, no desde la vista. Porque en el silencio, tu oración cambia. Dejas de pedir ansiedad. Empiezas a pedir dirección. Dejas de exigir respuestas rápidas. Empiezas a buscar la voluntad de Dios. Dejas de querer entenderlo todo. Empiezas a descansar en Él. En el silencio, tu corazón se aquieta. En el silencio, tu espíritu madura. En el silencio, tu visión se purifica. En el silencio, tu dependencia se redefine. Y aunque tus emociones te digan Dios no está, tu espíritu debe responder. Dios está trabajando donde no veo. Porque así es Él. Cuando tú crees que se quedó callado, Él está construyendo. Cuando tú crees que te dejó solo, Él está moviendo piezas. Cuando tú crees que nada cambia, Él está cambiándote a ti. Cuando tú crees que retrocedes, Él está llevándote por otro camino más seguro. Dios no guarda silencio para herirte, sino para forjar en ti la fe que necesitas para lo que viene. La fe que te sostendrá. La fe que no se derrumba cuando la vida tiembla. La fe que no cambia por lo que ves, sino por quien eres en Él. La fe que te permitirá caminar sobre aguas turbulentas sin hundirte. Porque lo que viene requiere una fe más alta. Lo que has pedido demanda una fe más firme. El nivel que Dios está preparando exige una fe que no solo crea cuando Dios habla, sino también cuando Dios calla. Por eso, aunque hoy te duela el vacío, aunque te incomode la falta de dirección, aunque te agote esperar sin ver nada, no te rindas. No abandones. No interpretes el silencio como rechazo. Interprétalo como transición. Interprétalo como formación.
Interprétalo como un recordatorio de que Dios está más cerca en silencio que en cualquier otra temporada. Porque cuando Dios calla, tu fe aprende a hablar. Hay momentos en los que no pasa absolutamente nada. Oras y nada. Intentas y nada. Ayunas y nada. Clamas y el cielo sigue en silencio. Haces todo lo posible por avanzar, por resolver, por entender, por salir adelante, pero la vida parece inmóvil, congelada, detenida. Y comienza esa pregunta que atraviesa el alma: ¿qué está haciendo Dios si yo no veo ningún cambio? La respuesta es profunda, pero liberadora. Cuando nada cambia afuera, Dios está cambiándote por dentro. Lo que parece inactividad es formación. Lo que parece estancamiento es trabajo interno. Lo que parece espera inútil es cirugía espiritual. Dios no transforma a sus hijos solo cuando todo se mueve, también los transforma cuando todo se detiene. Porque hay procesos tan sagrados, tan delicados, tan importantes, que Dios no los hace mientras tú estás corriendo, sino cuando te obliga a pausar. El archivo que cargaste lo explica magistralmente: antes de enviar a alguien a una misión, antes de elevarlo, antes de usarlo, Dios lo trabaja por dentro. Y esa obra interna no siempre es visible, no siempre se siente gloriosa, no siempre viene acompañada de señales. Muchas veces, viene envuelta en silencio, rutina, cansancio y días donde parece que no pasa nada. Pero en ese nada está pasando todo. Mira al profeta Elías. Después de una victoria impresionante en el Monte Carmelo, donde vio fuego descender del cielo, tuvo que pasar por una temporada donde parecía que Dios había desaparecido. Jezabel lo perseguía, él estaba agotado, temeroso, sin fuerzas, y en ese estado, Dios no lo llevó a otra batalla, ni a otro milagro, ni a otra demostración pública. No. Dios lo llevó a una cueva. A un lugar de silencio. A un lugar donde, aparentemente, nada ocurría. Pero en esa cueva, Dios trabajó su corazón, sanó su cansancio, trató su miedo, reforzó su identidad, renovó su propósito. La cueva no era retroceso, era restauración interna. Eso mismo está haciendo Dios contigo. Te sientes encerrado en una temporada donde no ves movimiento, pero esa cueva es el lugar donde Dios está reconstruyendo áreas de tu alma que habían sido desgastadas, heridas, ignoradas o debilitadas. Porque Dios no puede llevarte a lo que viene mientras sigas cargando fracturas internas que no has enfrentado. Él trabaja tu corazón antes de entregarte tu promesa. Mira a Pablo. Después de su encuentro con Jesús camino a Damasco, su vida cambió en un instante. Pero su preparación no fue instantánea. Pasó años en Arabia, años donde no predicaba a multitudes, no escribía cartas, no hacía viajes misioneros. Años donde, aparentemente, nada estaba cambiando. Pero dentro de él, Dios estaba derribando viejos pensamientos, limpiando su orgullo, reconstruyendo su identidad, alineando su corazón, rompiendo prejuicios y preparándolo para la misión más grande de su vida. Afuera nada parecía moverse. Pero por dentro estaba ocurriendo una revolución espiritual. Y así pasa contigo. Tú miras tu alrededor y dices: todo sigue igual. No veo progreso. No veo puertas nuevas. No veo cambios. No veo oportunidades. Pero Dios te responde desde lo profundo: estoy trabajando en lo que tú no ves. Porque la transformación interna es la que sostendrá todo lo que viene después. Dios sabe que un corazón débil no puede sostener una bendición fuerte. Sabe que una mente confundida no puede sostener un propósito claro. Sabe que un espíritu cansado no puede cargar un llamado pesado.
Por eso te detiene. Por eso te pausa. Por eso te encierra. Por eso te deja días, semanas o meses en un lugar donde parece que no avanzas. No es castigo. Es preparación. Dios está rompiendo ideas viejas que te limitaban, sanando heridas emocionales que llevabas arrastrando, fortaleciendo tu espíritu para que no vuelva a quebrarse, enseñándote a confiar en Él y no en tus resultados, realineando tu identidad para que no vivas desde tus miedos, limpiando tu corazón de todo lo que no puede convivir con tu propósito. Porque antes de cambiar tu situación, Dios cambia tu corazón. Antes de cambiar tu entorno, cambia tu visión. Antes de cambiar tu temporada, cambia tu carácter. Antes de cambiar tu historia externa, cambia tu historia interna. Y aunque tú no veas ningún avance, tu espíritu lo sabe, algo dentro de ti está despertando. Algo dentro de ti está fortaleciéndose. Algo dentro de ti está siendo sanado. Algo dentro de ti está siendo preparado. El pueblo de Israel vivió esto durante los 40 años en el desierto. De afuera, parecía que estaban dando vueltas sin sentido. Un día tras otro. Una caminata tras otra. Nada parecía cambiar. Nada parecía mejorar. Pero lo que Dios estaba cambiando no era el paisaje del desierto. Era el paisaje del corazón de su pueblo. Tenían que dejar atrás la mentalidad de esclavitud. Tenían que aprender a confiar en Dios como proveedor diario. Tenían que aprender disciplina, obediencia, reverencia y fe. Porque entrar a la tierra prometida no solo requería pies fuertes, requería corazones nuevos. Por eso el camino tardó. Por eso parecía eterno. Porque el proceso interno necesitaba tiempo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Tu proceso interno requiere tiempo. Y Dios no va a acelerarlo para que tú te sientas mejor emocionalmente. Dios va a hacerlo perfecto para que estés listo espiritualmente. Porque lo que viene para ti no es pequeño. Por eso tu proceso tampoco lo es. Dios te está enseñando a caminar sin depender de tus resultados. A confiar sin ver. A orar sin sentir. A permanecer sin señales. A creer sin evidencia inmediata. Porque esa es la fe madura. La fe que no necesita emoción para mantenerse firme. La fe que no depende del movimiento externo, sino de la voz interna de Dios. Y aunque ahora te parezca que nada cambia, tú estás cambiando. Tu resistencia está creciendo. Tu discernimiento está aumentando. Tu capacidad espiritual está ampliándose. Tu dependencia emocional está siendo refinada. Tu relación con Dios está profundizándose. Porque Dios no te llevó a esta temporada para destruirte, sino para transformarte. Y esa transformación toma tiempo. Pero llegará un día, y te lo aseguro con todo el peso espiritual de esta palabra, donde mirarás atrás y dirás: Dios me estaba cambiando cuando yo pensaba que me estaba ignorando. Dios me estaba sanando cuando yo pensaba que nada pasaba. Dios me estaba preparando cuando yo pensaba que estaba estancado. Nadie sale igual de una temporada donde Dios trabaja por dentro. Nadie sale igual de un proceso donde Dios cambia estructuras invisibles. Nadie sale igual de una espera donde Dios moldea el corazón. Tú tampoco saldrás igual. Saldrás más fuerte. Saldrás más sabio. Saldrás más sensible a su voz. Saldrás más preparado. Saldrás con una fe que no se derriba. Porque cuando nada cambia afuera, Dios está cambiando todo dentro de ti. Hay momentos en los que todo parece entrar en caos.
No un caos pequeño, no un caos manejable, sino un caos que te sobrepasa, que te rompe los planes, que desordena todo lo que habías organizado, que te deja sin respuestas y sin estabilidad. Ese caos que te hace sentir que la vida perdió el control y que Dios no está haciendo nada para detenerlo. Pero escucha esto con atención. Cuando Dios permite el caos, no está destruyendo tu camino, está abriendo uno nuevo. El caos no es señal de ausencia divina. El caos es señal de transición divina. El caos es el puente entre lo que fue y lo que será. Dios siempre permitió caos justo antes de introducir a sus hijos en una nueva temporada. Siempre. Sin excepción. Mira el Génesis. Antes de que Dios ordenara el mundo, ¿qué había? Caos. Vacío. Oscuridad. Desorden. Y desde ese caos, Dios habló. Y desde ese caos, Dios creó. Y desde ese caos, Dios estableció un nuevo inicio. Lo que para nosotros es el fin, para Dios es el comienzo. Lo que para nosotros es confusión, para Dios es construcción. Lo que para nosotros es desorden, para Dios es preparación. Por eso, cuando tu vida entra en caos, no significa que Dios perdió el control. Significa que está por hablar, por mover, por alinear y por abrir una puerta que no existía antes. El caos es el anuncio del cambio. Lo vemos en la Biblia una y otra vez. Antes de cruzar el Mar Rojo, los israelitas experimentaron caos. Faraón atrás. El mar enfrente. Montañas a los lados. Miedo en el campamento. Gritos, confusión, desesperación. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Abriendo un camino que jamás había existido. Un camino imposible. Un camino sobrenatural. Un camino que nadie más podría haber abierto. Todos pensaban que era el fin. Pero Dios sabía que era la transición hacia un nuevo capítulo. Y así pasa contigo. Cuando ves caos por todos lados, cuando parece que no hay salida, cuando todo te aprieta, cuando el miedo te rodea, cuando la mente te dice se acabó, Dios está preparando un mar que se abrirá delante de ti. No verás la salida mientras el caos siga gritando. Pero cuando Dios hable, el caos tendrá que obedecer. Mira a Gedeón. Antes de que Dios le diera la victoria, su nación estaba en caos. Saqueos, miedo, escasez, enemigos por todos lados. Todo parecía perdido. Pero desde ese caos, Dios levantó a Gedeón y le dijo: Ve con la fuerza que tienes. ¿Y qué hizo Dios? Redujo su ejército, lo llevó a una batalla ilógica, lo expuso a un escenario caótico. Para luego mostrarle que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la intervención divina. El caos fue la antesala del milagro. El caos fue la señal de que Dios estaba a punto de moverse. Y eso mismo está pasando contigo. No confundas caos con destrucción. El caos es indicador de que Dios está moviendo piezas que tú no ves. Es señal de que tus viejos caminos ya no sirven para lo nuevo que viene. Es confirmación de que estás saliendo de una temporada y entrando en otra. Mira la vida de Pablo. Antes de convertirse en el apóstol más influyente de la historia, su vida entró en caos. Cayó al suelo. Quedó ciego. Perdió su identidad anterior. Quedó vulnerable. Sin saber qué hacer. Sin saber dónde ir. Sin entender lo que pasaba. ¿Era castigo? No. Era transición. Era nacimiento. Era el momento en que Dios estaba destruyendo un camino para abrir otro completamente nuevo.
Dios hace eso cuando quiere llevarte a un destino que tú nunca hubieras elegido solo. Él permite caos en tu zona de comodidad. Él permite caos en relaciones que ya no te convienen. Él permite caos en trabajos que ya no forman parte de tu propósito. Él permite caos en rutas que no llevan al lugar que Él diseñó para ti. No porque Él disfrute del caos, sino porque sabe que si todo permaneciera estable, nunca te moverías. Dios usa el caos como despertador espiritual. Te sacude para sacarte. Te mueve para que te muevas. Te incomoda para que avances. Te desestabiliza para llevarte al lugar donde perteneces. Muchos quieren el plan de Dios, pero sin caos. Quieren entrar en su propósito, pero sin transición. Quieren caminar por fe, pero sin que nada tiemble. Pero la realidad espiritual es esta. Antes de cada nueva temporada, algo tiene que romperse. Algo tiene que desacomodarse. Algo debe sacudirse. Algo debe dejar de funcionar. Para que lo de Dios pueda entrar, lo viejo tiene que moverse. Así lo vivió Noé. Antes del pacto, antes del arco iris, antes de comenzar una nueva humanidad, llegó el caos del diluvio. Un caos tan grande que parecía el fin del mundo. Pero ese caos no era destrucción. Era limpieza, era reinicio, era preparación para una nueva etapa que no podía comenzar sin que lo viejo desapareciera. Lo mismo está ocurriendo en tu vida. Tu caos actual no es el final, es el diluvio que limpia lo que no puede seguir contigo. Es el temblor que mueve lo que estaba estancado. Es la sacudida que te impulsa a un nivel más alto. Pero hay algo más profundo. El caos revela quién eres realmente. Cuando todo está bien, cualquiera parece fuerte. Pero cuando todo tiembla, sale a la luz tu fe, tu carácter, tu dependencia de Dios, tu madurez, tu visión interna. El caos te expone, pero para reconstruirte desde la verdad. El caos rompe máscaras que estaban impidiendo tu avance. El caos derriba apoyos falsos que estaban debilitando tu espíritu. El caos te obliga a decidir en quién confías realmente. ¿En tus emociones? ¿En tus planes? ¿En tus fuerzas? ¿O en Dios? Porque cuando dependías de ti, todo estaba ordenado. Pero cuando Dios decide que es momento de crecimiento, Él permite que ese orden humano se rompa. No porque te odie. No porque te falló. Sino porque te ama demasiado como para dejarte donde estás. El caos es la evidencia de que Dios está moviéndote hacia algo que tú aún no comprendes. Y aunque ahora te duela, aunque te dé miedo, aunque no entiendas nada de lo que está pasando, aunque tu mente te diga esto es un retroceso, escucha esta verdad. Dios nunca permitirá un caos que no termine en creación. Nunca. Si Él lo permitió, es porque lo transformará. Si Él lo permitió, es porque abrirá un camino donde no lo ves. Si Él lo permitió, es porque ese caos te llevará exactamente al lugar donde Él quiere que estés. Y cuando salgas de esta temporada, porque saldrás, entenderás que no era destrucción. Era dirección. No era pérdida. Era alineamiento. No era castigo. Era destino. Dios está abriendo tu nuevo camino. Y aunque ahora solo veas caos, pronto verás lo que Dios estaba construyendo detrás de él. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios está haciendo contigo. Porque, aunque hoy sigas viendo ruinas, aunque sigas sintiendo el peso de la incertidumbre, aunque te duela reconocer que todavía hay preguntas sin respuesta, no te equivoques, Dios está obrando. Ha estado obrando desde el primer día. Ha estado obrando en cada caída,
en cada silencio, en cada pérdida, en cada pausa, en cada sacudida, en cada caos que viviste. Nada ha sido en vano. Nada ha sido desperdiciado. Nada quedó fuera de su propósito. Todo lo que atravesaste, absolutamente todo, forma parte de la obra profunda que Dios está construyendo en ti. Porque Dios no trabaja a medias. Él no forma un corazón para dejarlo a la mitad. Él no comienza un proceso que no tenga un final glorioso. Y si estás escuchando estas palabras hoy, no es porque estés terminando, es porque estás transicionando. Has pasado por revelación, por cortes, por pérdidas, por silencio, por procesos internos y por caos. Y aunque no siempre lo viste con claridad, cada una de esas etapas fue una parte del molde con el que Dios está formando tu futuro. Él te ha estado preparando con detalle, con intención, con propósito. Él conoce cada lágrima que derramaste cuando nadie te veía. Conoce cada noche donde pensaste que ya no podías más. Conoce cada oración donde tu voz tembló, donde tus manos se aflojaron, donde tu corazón quiso rendirse. Pero no te rendiste. Y eso dice más de ti de lo que imaginas. Sigue creyendo. Sigue avanzando. Sigue confiando. Sigue esperando, incluso cuando todo parezca tardar. Porque Dios no falla. Dios no olvida. Dios no abandona. Dios completa lo que comienza. Él te ha estado llevando paso a paso hacia un destino que aún no ves, pero que ya existe en su corazón. Lo que hoy parece un final es, en realidad, un umbral. Lo que hoy parece pérdida es preparación. Lo que hoy parece silencio es entrenamiento. Lo que hoy parece caos es transición hacia lo nuevo. Y aunque no lo imagines todavía, llegarás al otro lado. Llegarás con una fe que no tenías antes, con una fuerza que no sabías que existía en ti, con una visión más clara, con un espíritu más maduro, con una identidad más firme y con una relación con Dios que será tu mayor tesoro. Porque todo esto, todo lo que viviste, no te está rompiendo, te está transformando. Cuando mires atrás dentro de unos meses o unos años, comprenderás que no estabas siendo destruido, estabas siendo reestructurado. Que no estabas siendo rechazado, estabas siendo redirigido. Que no estabas perdiendo, estabas siendo posicionado. Cada vez que algo se derrumbó, Dios estaba abriendo un espacio para algo mejor. Cada vez que algo terminó, Dios estaba protegiéndote de lo que no veías. Cada vez que una puerta se cerró, Dios estaba empujándote hacia la correcta. Cada vez que el camino tembló, Dios estaba alineando tus pasos hacia tu propósito. Hoy puedes estar cansado, confundido o desgastado, pero no estás solo. Dios está contigo. Dios está cerca. Dios está obrando. Y lo que viene será más grande que todo lo que has perdido. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. Por eso, antes de irnos, haz una pausa y permite que esta verdad penetre en tu espíritu. Tu historia no termina en ruinas. Tu historia termina en gloria. Dios nunca deja a sus hijos en mitad del proceso. Él te levantará, te restaurará, te abrirá camino, te dará nuevas fuerzas y te mostrará que nada de lo que pasaste fue en vano. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, abre mis ojos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video,
donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.